Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme en estas charlas vespertinas en Duro y a la Cabeza. Déjeme decirle que, pues, tenemos, por fortuna, alguna información que seguramente va a ser muy útil para que tenga usted una visión completa de lo que está sucediendo y sepa hacia dónde va a dirigir su voto. Esta ha sido una semana difícil, con muchísimas noticias que no resultan tan agradables. Este 23 de marzo, por ejemplo, pues tenemos que se cumple un aniversario más de la muerte de el ex candidato presidencial, el priista Luis Donaldo Colosio. Y bueno, pues habrá que conformarse, como ha sucedido con muchos otros renglones dentro de la vida nacional, pues con la información que impusieron, ¿verdad? Que fue aborto, que fue un asesino solitario, que bla, bla, bla. Y bueno, eventualmente, en algunos años, sale a relucir la probable participación del narco en este asesinato. Pero pues solamente se menciona un día como hoy. Difícilmente se le da seguimiento. Y me parece que es la clave de muchas cosas, porque recordaremos que es precisamente a partir del sexenio de Don Miguel de la Madrid que empieza a surgir el narco ya visiblemente, con participación dentro de inversiones, inclusive en México, muy importantes. Entonces, pues bien valdría la pena darle un seguimiento, un estudio, una vez que se tienen ya pues muchos datos registrados y que deben tomarse de aquí y de allá, como si armáramos un rompecabezas, más o menos igual. Y bueno, así como se cumple este año de la muerte de Colosio, pues también tenemos un año ya de prácticamente confinamiento gracias a la pandemia. Y también es un año en el que día tras día nos han venido presentando una serie de farsas y de mentiras desde el templete mañanero. Es largo empezar a enumerar, no, pues se falló en esto, se dijo en esto. Todo esto es muy visible, ¿sabe cuándo? Cuando el presidente se va de gira. Ya no hay una sola entidad, un solo punto que visite en donde no surjan las manifestaciones de descontento, de desaprobación, en donde se exija que cumpla con sus promesas, con lo que en cada pueblo fue ofreciendo durante muchos años. Se van multiplicando, como también va creciendo la división entre los mexicanos. Y una vez más tendremos que repetir que si México ha sido capaz de salir de muchas crisis económicas y de crisis políticas inclusive, a la muerte de Colosio se generó una crisis política, ha sido por la unidad. Y no precisamente por la unidad en torno al PRI o la unidad en torno al PAN posteriormente, no, en torno a la unidad de los ciudadanos. Una unidad que hoy, por desgracia, no existe. En tan solo 2 años nos dividieron de una manera terrible, tajante. De un lado aparecen los fifís, del otro los chairos, de un lado los ricos, del otro los pobres, de un lado los corruptos neoliberales, del otro lado los del pueblo bueno que todo se lo debe creer. Bueno, hay una división enorme, nunca antes vista. Y bueno, dentro de todas estas mentiras, y al cumplirse un año de la pandemia, pues también debemos recordar aquella cifra de 60,000 muertos, que sería toda una tragedia, y que ya vamos en 200,000, que no es más que la imagen misma de la tragedia que estamos viviendo todos los mexicanos con las decisiones que se toman en la actualidad. Porque estos 200,000, ya lo reconoció el propio López-Gatell, corresponden a aquellos que han muerto en los hospitales y en los hospitales públicos. Los que han fallecido en sus hogares, los que han fallecido en los hospitales privados, bueno, pues esos conforman la otra cifra, la que han dado a conocer y que ya se acerca a los 600,000 muertos. Y López-Gatell dijo, bueno, es que nosotros nada más contabilizamos estos, los de los otros datos es porque van contando todos los certificados de defunción.
y pues no sabemos cuántos se han muerto en su casa ni en los hospitales particulares. Así que la cifra que puede aproximarse ya a los 600,000 o que tal vez lo rebase, no es una cifra inventada ni con ganas de perjudicar a los de la Cuarta T, al presidente, no, es simple y sencillamente la realidad. Una realidad que también nos dice que 2,800,000 niños abandonaron las escuelas particulares. No es cualquier cifra, 2,800,000 niños. Es también una realidad que nos dice que 1,010,000 negocios habían cerrado hasta el 31 de diciembre del 2020 y que en este primer trimestre la cifra aumentó, casi se duplica. Y bueno, frente a esto ya podremos ver que crece el número de personas que se han quedado sin empleo. Pero mire, yo creo que dentro de todo el escenario hay otra información que no nos han dado y que pues llega a la boca del estómago, lacera nuestro corazón, el pensamiento. De repente no hablábamos de los niños ni de los adolescentes porque se dijo una y otra vez que bueno, tenían una resistencia muy grande al coronavirus, estaban muy alejados de verse en una situación de contagio. ¿Pero qué cree? Que eso pasa en el mundo. En México no. En México se ocultó de una manera perversa, como han venido manejando todo lo relacionado con la salud, el que, pues nada más y nada menos que 48,380 niños se han infectado. Esto nos habla de 144 niños diarios, 6 cada hora. Y déjeme decirle que, pues muertos han registrado 518. ¿Y los han buscado dónde? En los certificados de defunción. Y fíjese usted que hemos visto las manifestaciones de los padres de familia reclamando los medicamentos para sus hijos que padecen cáncer. Pero de alguna manera, si algo que mencionan con una gran crítica del pasado, que no había libertad de expresión, que se pagaba, que tal y tal. Bueno, el ocultamiento de las cifras de hoy, oiga, hay que echarse un clavado de clavados para poder tener una visión de cuál es la realidad que está surgiendo en nuestro país o recurrir a los medios del extranjero, que de alguna manera siempre tienen información que hace quedar tan mal al gobierno actual y a la Cuarta Transformación por tantas mentiras, por tantos dislates, por tantos errores, inclusive al hablar y ni que se diga al momento de hacer cuentas, ¿verdad? Porque entonces las cosas salen peor. Fíjese, el presidente dice que las vacunas no se han echado a perder. Bueno, el hecho de que se echen a perder no quiere decir, o tal vez él piense que nos vamos a imaginar que ya se pusieron verdes, o que le salió moho, o que se pusieron anaranjadas o apestosas. No, simplemente pierden su capacidad de inoculación. Entonces, pues es como si le inyectaran agua. Pero psicológicamente le hace creer que, bueno, pues ya está usted libre del virus. Fíjese que inclusive se nota una reacción muchísimo más virulenta en contra del gobernador de Tamaulipas, de Francisco García Cabeza de Vaca, a raíz de que la encargada de los servicios de salud, la secretaria de Salud del Estado, presentó el video y denunció de qué manera estaban manejando y entregando las vacunas. Oiga, eso molestó muchísimo en Palacio, muchísimo. ¿Cómo se atreve esta señora a presentar esto y además hacer quedar mal al ejército? Porque pues ahí llevaban las vacunas en camiones de redilas, en cajas sin ninguna refrigeración, a pleno rayo del sol. Y bueno, esto, el encargado de salud de Jalisco dijo que él devolvía las vacunas porque estaban echadas a perder. Le repito, no es porque estuvieran verdes. Simplemente ya no se podían aplicar porque pues habían perdido su capacidad de inmunización
Y quién sabe si alguno de los elementos de los que están compuestas pues podría tener alguna reacción en el organismo. Todo se queda en el quién sabe. Y cuando se toman las cosas en serio, ¿verdad? Sucede una situación que pues viene a darle la torre al disque secretario de salud, al señor Alcocer, que ya ve que muy orgulloso dijo que este año quedaría lista la vacuna mexicana. Ay, sí. ¿Cómo no? Bueno, en Querétaro, un grupo de investigadores ha hecho todo su esfuerzo, pues para investigar y ver qué es lo que se puede hacer. Solicitaron, para poder seguir avanzando en sus investigaciones, 50 millones de pesos, que obviamente les fueron negados. Porque aquí todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el estudio, con las cosas que son serias y que pueden ayudar, eso se rechaza. Eso no importa. Y menos si se trata de vacunas, pues total, ya se han comprado, dicen, las suficientes. Y pues la gente ahí en Querétaro, los investigadores se pusieron literalmente a botear. Ya juntaron 20 millones y van a seguir avanzando. Pero que en esto no pretendan en el gobierno federal colgarse la medallita, ninguno. Porque le repito a usted, lo primero que hicieron fue rechazarlas y rechazar 50 millones cuando hay 4,000 millones de pesos gastados en vacunas. ¿Pero qué cree? Que no hay facturas. No. 3,000 millones supuestamente han sido adquiridas por la Secretaría de Salud. Pues no, que las compra Relaciones Exteriores. O sea, las compra Relaciones Exteriores y se las carga a la Secretaría de Salud. ¿Y quién se queda con las facturas? ¿A nombre de quién las expide? ¿Del gobierno de México, sin determinar a cuál dependencia? ¿Y de dónde sacaron todas estas cifras que no aparecen en el presupuesto de egresos? Porque recuerde usted que no hubo un renglón que marcara ni siquiera en aproximaciones una cifra dedicada a la compra de vacunas. Así que, pues vamos a ver qué nos dice el señor López Obrador ahora que presente su, pues es 9º informe, porque mire, el año 2019 presentó 4, uno cada trimestre, ¿verdad? Más el formal, ¿verdad? Son 5, los mismos que presentó el año pasado, son 10, pero el año pasado un trimestre no hubo por todas estas causas del confinamiento. Entonces, pues ahora es el 9º o el 10º, por ahí va, informe, y vamos a ver qué nos dice, de qué tanto nos va a presumir, y qué otras promesas va a hacer, y a dónde van a ir dirigidas ahora las farsas y las mentiras. Porque después de que encabezan esta feroz persecución en contra de Cabeza de Vaca, ¿ya se fijó usted cómo le bajó de tono el gobernador de Jalisco? ¿Y cómo guarda silencio el de Chihuahua? Y bueno, déjeme decirle, el de Quintana Roo, que forman parte de este grupo de los de la Alianza y de los del PAN, pues nada, que marcó su dominio también sobre el Poder Judicial. Y resulta que ciudadanos de Tulum, de Bacalar, de Carrillo Puerto, fueron hasta la ciudad de Chetumal, a la capital de Quintana Roo, a presentar su solicitud de amparo en contra de la construcción del Tren Maya. Y resulta que el juez primero de distrito les dijo que, pues, que no, que ese amparo no era de su competencia, que mejor se fueran a Cancún. Pues fueron al de Cancún y le dijo el juez, no, pues no es de mi competencia, se tienen que regresar a Chetumal. Total que los jueces negando amparos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata del Tren Maya. Y entonces, pues si el gobernador no domina todos y controla todas aquellas circunstancias que puedan ir en contra del mentecato tren, pues imagínense que le puede ir como a Cabeza de Vaca. Y lo mismo pensará el de Jalisco, y lo mismo pensará el de Chihuahua, y bueno, el de Querétaro, ni se diga. Entonces, pues ahí vemos cómo se están manipulando todos estos renglones en medio de un desaseo
de la política y de los políticos. Me parece que nunca como ahora están tan devaluados, oiga usted. Pero sí quisiera al mismo tiempo decirle que no debemos desilusionarnos tanto, debemos fijarnos muy bien en quiénes son los candidatos y de qué partido para saber hacia dónde emitimos el voto, porque si toda esta suciedad y todos estos escándalos los están haciendo para que los ciudadanos nos hartemos y la forma de demostrar este hartazgo sea no ir a las urnas, pues ojalá que se equivoquen. Hay que ir. Su hartazgo demuéstrelo usted habiendo realizado una radiografía de por quién va a votar para saber si vale la pena o no entregarle su confianza. Pero necesita hacerlo, porque si queremos que las cosas cambien y ya romper con esta división que está causándole mucho daño al país, pues tenemos el voto, tenemos ese día y no otro para poder manifestarnos pacíficamente. Porque, mire usted, ¿qué se busca en una ciudad como la capital del país, en donde se permite la participación de 11 partidos políticos? Una pulverización del voto brutal, brutal. Es exactamente la misma técnica que utilizaba el PRI en el divide y vencerás. De alguna manera, pues durante muchos años la gente no iba a votar porque decía, pues si iba a ganar el PRI, ¿para qué votó? Después vino este divide y vencerás, y obviamente pues quien tenía más dinero y podía mover las elecciones pues era el PRI. Y lo que están haciendo ahora en Morena es exactamente lo mismo, y no puede ser diferente, porque finalmente la inmensa mayoría de quienes están ahí pues tocando el pandero fueron priistas, el presidente mismo. Entonces, ¿a qué va a responder? Pues a su formación priista, a lo que vio que se hizo y que parece que hoy olvida que esa fue la razón por la cual él pudo ganar, el hartazgo. El que la gente dijera ya no más, ya no, ya somos adultos. Y como adultos ahora es como tendremos que reaccionar, porque eso de que nos vengan a decir que los 2,5 millones de vacunas que está mandando Biden, primero dijeron que eran préstamo, pero nunca nos dijeron cómo se iba a pagar ese préstamo, porque cuando algo le prestan a usted, pues lo tiene que devolver, y podría ser que se devolviera en dinero pagándoselas, o que se devolviera en vacunas ya envasadas en México, o cómo se lo iban a devolver, porque decían que no había ningún otro intercambio. Después negaron rotundamente que hubiese algún otro elemento que no fuera el de la cooperación bilateral. Y luego tienen hoy una reunión ahí en Marcelo Ebrard y unos enviados inclusive del señor Biden para tratar el tema migratorio. Pero en lo que son peras o son manzanas, hay 8,815 militares desplegados en la frontera sur, impidiendo el paso de los migrantes de Centro y Sudamérica. Y obviamente, pues sigue vigente el muro de elementos de la Guardia Nacional, que desde la época de Trump se formó para evitar el paso de quienes lograron el recorrido por territorio mexicano y de los propios mexicanos. Entonces, bueno, pues ahora les llama la atención el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Monterrey, porque, bueno, pues ya es la otra forma de quienes tienen manera de pagar un boleto de avión, que yo creo que les resulta infinitamente más barato que ir pagando a tanto pollero y tantas extorsiones que les hacen los de Migración de México a quienes pretenden llegar a los Estados Unidos, que comprarse su boletito de avión. Así que como pues ya descubrieron esto también, porque pues es algo nuevo, fíjese, es tan nuevo como el agua caliente o como el hilo negro, ¿verdad? Y bueno, pues ahí se van con estas contradicciones con respecto a lo de las vacunas, pero también, pues como le quitaron a Fonatur lo de la construcción del Tren Maya, hicieron ya a un lado a Jiménez Pons. Me supongo que habrán dicho, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Pues se supone que ellos siguen a cargo, perdón,
del mantenimiento y todo de las zonas de desarrollo turístico. Pero pues ya les dieron otra chamba. Perdone usted. Ya los pusieron a la construcción de parques solares, para que ahí se produzca la energía con la que se va a mover el Tren Maya. Y unos de estos parques también van a estar en la zona norte. Pues entonces, ¿para qué tanto relajo con la ley de la industria eléctrica y la prohibición de generación de energía? Oiga, entonces el gobierno sí puede, ¿no? Sí puede. Pero la iniciativa privada no. Y vamos a ver todavía en qué termina todo este escándalo. Porque... ay, caray. Me entró polvillo. Pues en estos movimientos de agandalles, inclusive, por eso le decía yo que hay que fijarnos muy bien en por quién vamos a votar. En los partidos nuevos, pues están igualito que en el PRI. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Bester Gordillo es egresada del PRI. Entonces, redes sociales progresistas, pues tendría que agandallarse igual que lo hizo el PRI, y ya va la hija y el sobrino de doña Elvita a encabezar la lista de plurinominales. Dígame usted quién de estos no es egresado de las filas priistas. Todavía no llega a la generación de quienes nacieron, salvo en el PAN, en otra enseñanza política, pues, en otros niveles de la política. Y bueno, me voy a tener que retirar porque fíjese usted que sigo con el polvillo. Pero mañana aquí estaremos para de nueva cuenta, pues, platicar qué es lo que está aconteciendo en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro estado. Gracias, muchas gracias.